¿Quién podría decir dónde nacía el duende? ¿En qué tierra olvidada, bajo qué sol inclemente, entre qué susurros de miseria y orgullo? Quizás en el polvo mismo de aquel asentamiento gitano a las afueras de Sevilla, un laberinto de chabolas encaladas que se aferraban a la vida con la misma tenacidad que las adelfas silvestres. Allí, donde el aire olía a lumbre a puchero humilde y a la esperanza terca de un nuevo día, vivía Carmen Heredia. Carmen. 19 años que parecían cargar con la sabiduría y el dolor de generaciones. Sus ojos, dos pozos oscuros y profundos, reflejaban la intensidad de un cielo andaluz en plena tormenta. Su cabello, negrura de azabache, caía en ondas rebeldes sobre sus hombros, a veces sujeto con una simple cinta, otras adornado con la flor escarlata que encontraba en el campo. Era una belleza racial, indómita, que no se doblegaba a los cánones payos ni a la pobreza que la envolvía como una segunda piel. Su cuerpo, delgado pero fibroso, se movía con una gracia innata, un compás secreto que latía en sus venas incluso cuando acunaba a Lolo, su hermano pequeño. Lolo, de apenas 8 años, era un pajarillo frágil con una tos persistente que arañaba el alma de Carmen. Su enfermedad, un mal del pecho que ningún remedio parecía aliviar, era la espina clavada en el corazón de la joven, el motor de su lucha diaria. Para él canturreaba Carmen antiguas nanas gitanas, y a veces, cuando la pena o una alegría súbita la embargaban, sus pies descalzos dibujaban sobre la tierra apisonada los primeros pasos de un baile que llevaba dentro, un fuego sagrado heredado de su abuela. Era un talento crudo, sin pulir, un duende que pugnaba por salir. Un atardecer, mientras el sol teñía de oro viejo los olivares lejanos, Mateo Valcárcel, veinteañero de buena familia, se encontró perdido. Había salido a caballo de la hacienda familiar, la Milagrosa, buscando un respiro de la rigidez paterna y de un futuro que se le antojaba tan predecible como los surcos del arado. El caballo, asustado por una liebre, lo había desviado del camino, llevándolo hasta los márgenes de aquel mundo desconocido. Desde una pequeña elevación divisó el humo de las chabolas, escuchó el eco lejano de unas palmas. La curiosidad, más fuerte que la prudencia inculcada, lo impulsó a acercarse. Fue entonces cuando la vio. Carmen estaba junto a una fogata, remendando una camisa de Lolo. Una flor roja adornaba su pelo. Al levantar la vista, sus miradas se cruzaron. Un instante. El tiempo se detuvo. Mateo sintió un vuelco en el pecho, una sacudida que nada tenía que ver con el trote del caballo. Vio en ella una fuerza, una dignidad que contrastaba brutalmente con la miseria circundante. Carmen, por su parte, lo observó con la desconfianza ancestral de su pueblo hacia los payos, pero también con una chispa de curiosidad ante aquel joven de porte elegante y mirada sorprendentemente gentil. Los días siguientes, Mateo buscó pretextos para volver. Primero fue la sed, luego una pregunta sobre el camino. Carmen lo recibía con cautela, pero la persistencia respetuosa de Mateo comenzó a horadar su coraza. Se encontraban a escondidas, al caer la tarde, junto a las chumberas que bordeaban el asentamiento, o a orillas del Guadalquivir, cuyas aguas plateadas eran testigos mudos de sus conversaciones. Él le hablaba de libros y de ciudades lejanas, ella del cante, del baile, de las estrellas que parecían más brillantes vistas desde su mundo. Descubrieron una conexión que trascendía el abismo social que los separaba. Mateo admiraba su espíritu indómito, la pasión que ardía en sus ojos cuando hablaba de su gente, el talento puro que a veces le mostraba en un breve zapateado, en un quejío que le erizaba la piel. Carmen, a su vez, encontraba en Mateo una bondad y un respeto que jamás había esperado de un señorito. En sus ojos no había la condescendencia habitual, sino una fascinación genuina. El amor floreció así, clandestino y urgente, como una amapola entre las piedras. Un amor tejido con miradas robadas, manos que se rozaban con timidez y la sensación embriagadora de estar desafiando al mundo entero. Una tarde, mientras el sol se hundía tras los tejados de Triana, Mateo le regaló una pequeña flor de nácar que había comprado en la ciudad. Carmen la guardó como un tesoro, prendiéndola en el escote de su blusa, cerca del corazón. Pero la felicidad, como una mariposa, tiene el vuelo corto. Don Ricardo Valcárcel, padre de Mateo, era un hombre de otra pasta. Terrateniente curtido, de mirada severa y orgullo inquebrantable, su vida se regía por el honor familiar, un honor entendido a su manera, y la preservación del patrimonio. Los rumores sobre las escapadas de su hijo llegaron a sus oídos como el zumbido de un insecto molesto.
Una tarde esperó a Mateo en el despacho de la Milagrosa, un espacio austero y solemne que olía a cuero viejo y a autoridad incontestada. ¿Se puede saber qué asuntos te llevan con tanta frecuencia a los arrabales?, inquirió don Ricardo, su voz desprovista de calidez. Mateo intentó disimular, pero la mirada penetrante de su padre lo desarmó. Confesó a medias su amistad con una joven gitana. La reacción de don Ricardo fue glacial. ¿Una gitana? ¿Has perdido el juicio, Mateo? ¿Pretendes manchar el nombre de los Valcárcel con semejante bajeza? Las palabras caían como latigazos. Para don Ricardo, los gitanos eran poco menos que parías, una escoria que amenazaba la decencia y el orden social. Exigió a Mateo que pusiera fin de inmediato a esa vergüenza. Coincidió esta tormenta familiar con una supuesta mala racha en unos negocios que don Ricardo tenía en el norte. Con la excusa de que Mateo debía aprender el oficio y enderezar aquellas inversiones, lo envió lejos, a Asturias, un exilio disfrazado de responsabilidad. Mateo se sintió atrapado, desgarrado entre el deber filial y el amor que sentía por Carmen. Intentó resistirse, pero la autoridad de su padre era un muro infranqueable. La despedida fue un desgarro. Bajo un cielo encapotado que amenazaba lluvia, Mateo le explicó a Carmen la situación. Las palabras eran torpes, insuficientes para expresar el dolor de la partida. «Volveré, Carmen. Te juro que volveré por ti», le susurró, aferrando sus manos. Carmen lo escuchaba con el corazón encogido, la desconfianza inicial hacia los payos y sus promesas resurgiendo como una vieja herida. Pero en los ojos de Mateo vio una sinceridad que la conmovió. Le entregó la pequeña flor de nácar. «Llévala contigo, para que no me olvides». Se abrazaron con la desesperación de quienes saben que un mundo se interpone entre ellos. Mateo partió al amanecer, dejando tras de sí un vacío inmenso y una promesa flotando en el aire. Carmen se quedó sola, con Lolo cada vez más delicado y la miseria apretando como un dogal. La flor de nácar era su único consuelo, el frágil hilo que la unía a un recuerdo de felicidad. La necesidad, sin embargo, era una maestra implacable. El dinero para las medicinas de Lolo escaseaba. Un día, tragándose su orgullo, se encaminó hacia el barrio de Triana, al tablao El Duende Rojo, un local de cierta fama regentado por un hombre conocido como el Zorro. El Zorro era un individuo astuto, de sonrisa fácil y ojos calculadores. Vio el fuego en la mirada de Carmen, la gracia salvaje de sus movimientos cuando ella, a modo de prueba, le bailó unas seguidillas improvisadas. Reconoció el diamante en bruto. «Tienes madera, muchacha», dijo, frotándose las manos. «Pero aquí hay que saber venderse. Te llamaremos la Gacela». Suena bien, ¿eh? Exótico. Carmen sintió una punzada de humillación, pero la imagen de Lolo tosiendo en la chabola la hizo asentir. Así comenzó su nueva vida. Las primeras actuaciones fueron un calvario. El ambiente del tablao era ruidoso, cargado de humo y de miradas lascivas. El Zorro la presionaba para que su baile fuera más vistoso, menos cerrado. Carmen se resistía, aferrándose a la pureza de su arte, a ese duende que no entendía de concesiones. Bailaba con rabia, con dolor, con la nostalgia de un amor perdido. Y esa misma autenticidad, esa pasión desgarrada, comenzó a calar en el público. Noche tras noche, la Gacela se convertía en una leyenda subterránea del flamenco sevillano. Su nombre corría de boca en boca. Ganaba dinero, sí, más del que nunca había soñado, pero a un precio muy alto. La soledad la envolvía como un manto frío, a pesar de los aplausos. Fue entonces cuando apareció don Gustavo Arrieta. Pintor bohemio, de barba entrecana y mirada soñadora, era un cliente habitual del tablao, un buscador incansable de la belleza auténtica. Desde la primera vez que vio bailar a la Gacela, quedó subyugado. Vio en ella no a una simple bailaora, sino la encarnación misma del duende flamenco, un arte ancestral y puro. Se acercó a ella tras una actuación, no con la familiaridad grosera de otros hombres, sino con un respeto casi reverencial. «Niña, lo que tú tienes no se aprende en ninguna academia», le dijo. «Es un don. No dejes que te lo arrebaten». Don Gustavo se convirtió en su confidente, en su defensor. Escribió artículos elogiosos sobre ella en pequeñas revistas de arte, la presentó a otros artistas, a intelectuales que comenzaban a valorar el flamenco más allá del mero entretenimiento popular. Esto le dio a Carmen un nuevo tipo de reconocimiento, pero también la expuso a envidias y a las críticas de quienes veían con malos ojos la relación entre una gitana bailaora y un señorito pintor. Carmen se debatía entre la gratitud hacia don Gustavo y la desconfianza hacia ese mundo payo, que aunque la aplaudía,
seguía sin comprenderla del todo. Su arte se hizo más profundo, más reflexivo, pero también más melancólico. La flor de nácar seguía guardada, cada vez más opaca, como la esperanza de volver a ver a Mateo. Pasaron 5 años, 5 largos años de ausencia, de cartas que nunca llegaban, de un silencio que se hacía cada vez más pesado. Mateo, en el norte, había luchado contra la distancia y las manipulaciones de su padre. Don Ricardo interceptaba su correspondencia, le pintaba un futuro brillante lejos de tentaciones inconvenientes. Las supuestas malas inversiones eran una excusa para mantenerlo alejado. Mateo trabajó duro, aprendió del negocio, pero su corazón seguía en Sevilla, junto a Carmen. Aferrado al recuerdo de su mirada y a la promesa hecha, ahorraba cada real con la esperanza de regresar. Le llegaban ecos lejanos de una bailaora gitana que estaba causando sensación en Sevilla, la Gacela, pero nunca imaginó que se tratara de su Carmen. Finalmente, tras una fuerte discusión con su padre en una de sus escasas visitas a la Milagrosa, donde le echó en cara sus engaños, Mateo decidió que ya había esperado suficiente. Había reunido un pequeño capital, lo bastante para empezar de nuevo, lejos de la influencia paterna. Regresó a Sevilla una primavera luminosa, con el corazón encogido por la incertidumbre y la esperanza. Lo primero que hizo fue preguntar por Carmen Heredia en el antiguo asentamiento. Algunos lo recordaron vagamente. Le dijeron que Carmen ya no vivía allí, que se había ido a la ciudad, que ahora era la Gacela. El nombre lo golpeó. ¿Podía ser? La descripción que le dieron coincidía. Con una mezcla de incredulidad y una emoción que le oprimía el pecho, se dirigió al Duende Rojo. El tablao estaba abarrotado. El aire vibraba con la música y el jaleo. Y entonces la vio. Salió al escenario como una aparición, envuelta en un mantón de Manila bordado en fuego y sangre. Ya no era la muchacha ingenua que había conocido. Era una mujer, una artista en la plenitud de su poder. Su rostro, más afilado, reflejaba una madurez forjada en el dolor y la lucha. Pero sus ojos seguían teniendo aquel fuego indómito, aquella profundidad que lo había cautivado. Cuando sus miradas se encontraron a través del humo y las luces, el mundo pareció detenerse de nuevo. Carmen lo reconoció al instante. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Su zapateado, que había comenzado con furia, titubeó por un segundo. Mateo la esperó al final de la actuación, en el pequeño camerino improvisado. El reencuentro fue un torbellino de emociones contenidas. Había alegría, sí, pero también el peso de los años perdidos, de las palabras no dichas, de las heridas abiertas. «Has vuelto», susurró Carmen, la voz apenas audible. «Te dije que lo haría», respondió Mateo, acercándose lentamente. Quería abrazarla, pero algo en su porte, una dignidad herida, lo detuvo. Hablaron durante horas esa noche y en los días siguientes. Se contaron sus vidas, sus luchas. Mateo le confesó las artimañas de su padre, su anhelo constante. Carmen le habló de Lolo, del zorro, de don Gustavo, de la soledad en medio de los aplausos. Los reproches flotaban en el aire, pero el amor, terco y resiliente, seguía allí, latiendo bajo la superficie. La noticia del regreso de Mateo y de su reencuentro con la Gacela llegó como un rayo a oídos de don Ricardo. Su furia fue monumental. Esta vez no se andaría con rodeos. Citó a Mateo en la Milagrosa. La conversación fue breve y brutal. «O esa gitana, o tu familia y tu herencia». Ante la negativa de Mateo a renunciar a Carmen, don Ricardo decidió jugar su última carta, la más sucia. Comenzó a esparcir rumores infames sobre Carmen, intentando desacreditarla, pintándola como una mujer de mala vida que había embaucado a su hijo. Incluso amenazó con usar sus influencias para cerrar el Duende Rojo si el zorro no despedía a la Gacela. La presión era inmensa. El zorro, temiendo por su negocio, le insinuó a Carmen que quizás debería tomarse un descanso. Algunos clientes habituales, influenciados por los Valcárcel, dejaron de frecuentar el tablao. Carmen se sintió acorralada, como una fiera herida. Pero esta vez no estaba sola. Mateo estaba a su lado, firme, y don Gustavo movilizó a sus amigos artistas e intelectuales en defensa de la Gacela. La noche decisiva llegó sin anunciarse. El Duende Rojo estaba más concurrido que nunca. Había curiosos, partidarios de Carmen, y también enviados de don Ricardo, esperando presenciar su caída. El propio don Ricardo, seguro de su victoria, se encontraba en un reservado discreto, acompañado de algunos notables de la ciudad. Quería ver con sus propios ojos la humillación de la gitana y la rendición de su hijo.
Mateo estaba allí en primera fila, con el corazón en un puño, pero la mirada llena de determinación. Cuando Carmen apareció en el escenario, un silencio expectante se apoderó de la sala. Llevaba un vestido rojo sangre, el pelo recogido en un moño alto del que escapaban algunos mechones rebeldes. En su pecho, apenas visible, la pequeña flor de nácar que Mateo le había devuelto. No saludó, no sonrió. Clavó sus ojos en un punto indefinido, más allá del público, más allá de las paredes del tablao. Y entonces comenzó el milagro. Su baile fue una deflagración. No era técnica, no era espectáculo. Era su alma desnuda, expuesta ante el mundo. Cada zapateado era un grito de rabia contra la injusticia, cada braseo una caricia al amor perdido y reencontrado, cada quiebro de su cintura la historia de su pueblo, de su lucha, de su orgullo indomable. El cante que brotó de su garganta era un lamento ancestral, un quejío que rasgaba el alma y la elevaba al mismo tiempo. Contó su vida entera en aquel baile, el polvo del camino, la enfermedad de Lolo, la mirada de Mateo, la soledad del tablao, la traición, la esperanza. Era una catarsis, un desafío. Sus ojos en un momento se encontraron con los de don Ricardo, y en ellos no había miedo, sino una llama desafiante que pareció hacerlo encogerse en su asiento. Cuando el último compás se extinguió, un silencio atronador llenó el tablao por unos segundos, seguido de una ovación que amenazó con derribar los muros. La gente lloraba, gritaba olé con el alma. Carmen permaneció inmóvil, jadeante, con el sudor perlando su frente y lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Fue Mateo quien rompió el hechizo. Se levantó, se acercó al escenario y, tomando la mano de Carmen, la levantó como un trofeo. Miró directamente hacia el reservado de su padre. «Esta es la mujer a la que amo», proclamó con voz firme, que resonó en todo el local. «Una artista cuyo talento y dignidad valen más que todas las fortunas y los apellidos de Sevilla. Si amarla significa perderlo todo según sus estrechas miras, que así sea. Mi sitio está donde esté ella». La afrenta pública fue demasiado para don Ricardo. Salió del tablao con el rostro desencajado, seguido por las miradas de conmiseración y desprecio de muchos. Su poder, construido sobre la apariencia y la intimidación, se había resquebrajado esa noche. El zorro, impresionado por la escena y oliendo el cambio de vientos, se acercó a Carmen con una nueva humildad, pero ella ya no lo necesitaba. Don Gustavo lloraba abiertamente, abrazando a sus amigos. Esa noche, Carmen y Mateo hablaron largo y tendido. La victoria en el tablao era solo el principio de otra lucha. Reafirmaron su amor, un amor templado en el fuego de la adversidad. Sabían que la alta sociedad sevillana les daría la espalda, que el camino no sería fácil, pero estaban juntos. ¿Y ahora qué?, preguntó Carmen, una sombra de incertidumbre en sus ojos, ahora más serenos. Mateo le tomó las manos. «Ahora escribimos nuestra propia historia, lejos de aquí, si es preciso, o aquí mismo, pero a nuestra manera». Decidieron quedarse en Sevilla, al menos por un tiempo. Alquilaron una pequeña casa en Triana, cerca del río. Mateo, con el capital que había traído y algunos contactos que don Gustavo le facilitó, comenzó a trabajar en un pequeño negocio de exportación de vinos andaluces, algo que siempre le había interesado más que las tierras de su padre. Carmen, liberada de las presiones del zorro, empezó a dar clases de baile a niñas gitanas del barrio, transmitiéndoles no solo la técnica, sino también el orgullo por su herencia. A veces, en reuniones íntimas para amigos y verdaderos aficionados, volvía a bailar